En este momento vamos a empezar con esta clase de Derecho Internacional Público 2, donde vamos a poder observar y vamos a analizar. Vamos a tratar de aprender lo que podamos sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano es complementario a las autoridades estatales. Se puede activar cuando estas autoridades fallan en sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos. El sistema interamericano tiene dos órganos encargados de proteger los derechos humanos, como es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial que dicta sentencia en casos donde se alega la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y emite opiniones consultivas explicando cuáles son las obligaciones de derechos humanos. Criterios de competencia. Dice que es importante que quien presente la petición tenga en cuenta los criterios de competencia de la comisión y algunos aspectos relevantes más. Esto es importante, ya que si alguno de ellos no se cumple, la comisión se considerará incompetente y la petición no prosperará. Pero antes vamos a poder explicar sobre qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos de la OEA, integrado por 7 personas independientes, expertas en derechos humanos y que no representan a ningún país. Su función principal consiste en la promoción y defensa de los derechos humanos y en servir como órgano consultivo de la OEA. Como siguiente paso, vamos a tener vamos a aprender cómo podemos llevar una denuncia ante una denuncia donde se violentan los derechos humanos ante estas organizaciones internacionales. Pero para eso tenemos que cumplir ciertos criterios. Como dice esta diapositiva, que es importante tener presente que hay que llenar unos requisitos, unos criterios. Y en esos criterios tenemos el número 1, que es que los hechos se pueden denunciar. Entonces, ¿qué hechos se pueden denunciar? Los hechos o situaciones que se pueden denunciar debieron haber ocurrido después de que la Comisión Americana de Derechos Humanos entrara en vigor para el Estado contra el que quiere presentar la petición y mientras esté en vigor. Por lo tanto, la convención no puede aplicarse de forma retroactiva. Entonces, desde el momento que entró en vigencia esta ley, desde ese momento se pueden presentar casos, si no, no se pueden presentar. Dice que si los hechos o situaciones hubieran sucedido antes de ese momento, no se podrán denunciar ante la comisión como petición individual. En el número, en el número 2 tenemos qué hechos, quién puede presentar una petición. Puede presentar una petición individual ante la comisión cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más estados, parte a la OEA. Se puede presentar en nombre propio o en el de terceras personas, sin que tenga que ser necesariamente la víctima de la violación que alega. Se distingue, por tanto, la persona autora de la petición, esto es la peticionaria, de la presunta víctima de la vulneración. No se requiere que exista vínculo ninguno entre la peticionaria y la presunta víctima. Como paso 3 tenemos contra quién debe de dirigirse la petición. Las peticiones siempre deben referirse a uno o más estados miembros de la OEA, tanto por el incumplimiento de sus obligaciones positivas, acciones, como negativas, omisión o aquiescencia, con el objetivo de que se declare su responsabilidad internacional. Como número 4 tenemos dónde debieron ocurrir los hechos denunciados.
Los hechos o situación denunciados debieron haber ocurrido en cualquier lugar bajo la jurisdicción de los estados, del estado denunciado, por lo que no se puede haber ocurrido dentro o fuera del país, del territorio del país. Como número 5 tenemos qué se puede denunciar. Los hechos o situaciones denunciados deben constituir la violación de alguno de los derechos humanos consagrados en el artículo 27 del reglamento de la Comisión o en las demás normas antes descritas. Como número 6 tenemos qué se debe hacer antes de acudir a ante la comisión. De conformidad con los artículos 46 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 31 del reglamento de la Comisión, es indispensable que la persona actora de la petición individual, antes de presentar el caso ante la comisión, haya agotado todos los recursos internos adecuados y efectivos de que dispone el Estado, parte del denunciado. Esto es que los hechos o situación objeto de la queja haya sido previamente sometido a las jurisdicciones nacionales competentes. Tenemos el número 7 que nos dice: ¿qué pasa si ya se denunció ante otro órgano internacional? Para que la comisión examine la petición, el mismo asunto no puede estar sometido a examen por otro instrumento de arreglo internacional. Por ejemplo, si ya está en trámite o se ha presentado ante un comité de Naciones Unidas, no se le da trámite por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto se conoce como litispendencia. ¿Cómo presentar una petición? Aquí vamos a dar unos pasos. ¿Cómo se presentan estas peticiones ante esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Vamos a verle en este momento cómo presentar una petición. ¿Dónde se debe presentar la petición? Una vez comprobado que se cumplen los requisitos anteriores y que, por tanto, la comisión es competente para conocer y examinar la petición que se pretende presentar, esta debe redactarse de manera clara y enviarse por correo postal a la dirección de correo electrónico, que tenemos la siguiente: denuncias@oas.org. También cabe la posibilidad de rellenar un formulario electrónico disponible en el sitio web oficial de la comisión, que lo tenemos acá: comisión de la www.cid.org. Como segundo paso tenemos contenido mínimo de la petición. En el artículo 28 del reglamento de la comisión recoge el contenido mínimo de las peticiones, donde las vamos a observar en este momento, donde tenemos la información de quién presenta la petición, nombre y apellido, fecha de nacimiento, nacionalidad, firma, dirección para recibir correspondencia, número de teléfono, dirección de correo electrónico. En caso de que se trate de una entidad no gubernamental, deberá indicarse el nombre y adjuntarse firma de su representante legal. Si el peticionario desea el anonimato de su entidad frente al Estado, parte denunciado deberá indicarlo. El nombre de la víctima, si fuere posible, también puede indicarse el nombre de cualquier autoridad pública que hubiese tenido conocimiento del hecho o situación denunciada. El cumplimiento con el plazo previsto de 6 meses para presentar la petición ante la comisión, contados a partir de la fecha en que presunta víctima haya sido notificada de la decisión que agota los recursos internos. Hechos denunciados: nombre del Estado, parte contra el que se dirige la petición individual, pues como por ejemplo podemos poner un, una petición en contra del Estado de Honduras, es en contra del país, o una organización, no puede ser en contra de una persona. Dice relato de los hechos, especificando el lugar, la fecha y las circunstancias en que tuviese lugar. Debe redactarse de forma completa y detallada y en orden cronológico. Autoridades que se consideren responsables por los hechos o situación denunciada.
exponer qué derecho considera violado. Debe concretar en qué artículo de la Comisión Americana de Derechos Humanos se encuentran reconocidos. 3. Agotamiento de los recursos internos. Debe indicarse las gestiones emprendidas para agotar los recursos internos de la jurisdicción interna o la imposibilidad de hacerlo. Pruebas disponibles. Debe adjuntar todos los documentos de que se dispone que puedan probar las violaciones alegadas, así como identificar a los testigos. Indica si la denuncia ha sido sometida a otro procedimiento de arreglo internacional. 6. Medidas cautelares. Puede indicarse que se solicitan medidas cautelares siempre y cuando se cumpla con los requisitos pertinentes. Aquí este es bien importante. ¿Qué derechos en específico se puede denunciar como violados? Artículo 3, reconocimiento de la persona jurídica. Artículo 4, derecho a la vida. El 5, derecho a la integridad personal. 6, provisión de la esclavitud y servidumbre. Artículo 7, derecho a la libertad personal. Artículo 8, derecho a las garantías judiciales. Artículo 9, principio de legalidad y no retroactividad. Artículo 10, derecho a toda persona a ser indemnizada. Artículo 11, derecho a la honra y dignidad. Artículo 12, libertad de conciencia y de religión. El 13, libertad de pensamiento y expresión. Artículo 14, derecho de rectificación o respuesta. Artículo 15, derecho de reunión. Artículo 16, libertad de asociación. Artículo 17, protección a la familia. Artículo 18, derecho a un nombre propio. Artículo 19, derecho de los niños a las medidas de protección que su condición de menor requieren. Artículo 20, derecho a la nacionalidad. Artículo 21, derecho a la propiedad privada. Artículo 22, derecho a la de circulación y residencia. Artículo 23, derechos políticos, participación en la dirección de los asuntos públicos, derechos a votar, a ser elegidos en elecciones realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto, acceso a las funciones públicas del país. Artículo 24, igualdad, prohibición de discriminación. Artículo 25, protección judicial, derecho a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes para el amparo de violaciones de derechos humanos. Y por último, tenemos casos en que Honduras se ha sido involucrado, donde podemos buscar el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, sentencia del 29 de julio de 1988. Caso Godínez Cruz versus Honduras, sentencia del 20 de enero de 1989. Entonces, aquí en esta pequeña introducción hemos visto cómo son los pasos para poner una demanda ante la Corte Interamericana. Y miramos que hay pasos a seguir, donde tenemos que seguir al pie de la letra todos estos requisitos para poder que nuestro caso sea válido. Espero que hayamos aprendido algo y muchas gracias.